Muy buena la reflexión del juego, ¿eh? Está muy buena, porque en los momentos cuando la vida resulta cómoda, podemos avanzar, podemos programar, podemos proyectar un montón de cosas, pero hay un momento donde Pablo dice, yo me extiendo hacia lo que hay adelante, un poco el tema de esta noche, y es donde uno tiene que empezar a pensar en el estiramiento muscular y decir, me tengo que estirar hasta lo máximo que pueda dar. Hoy el diablo nos ha entretenido tanto a los matrimonios que nos ha hecho pensar que nosotros vamos a cambiar la teoría cartesiana de pienso, luego existo por tengo, luego existo. Entonces estamos muy preocupados en que tenemos que tener, en que tenemos que llegar, en que tenemos que comprar, en que papi nos estamos poniendo viejos, los chicos están creciendo y qué le vamos a dejar a los chicos. Y empezamos con un montón de cosas. Entonces, no nos comprometemos al máximo de lo que podemos. Hay matrimonios a los que hay que decir, afloja un chiquitito, pará, no tomé más compromiso. Recién hablaba con Gabriel, la mamá de Gladys le dijo, el Señor te paró, te frenó, porque hay como que no puede decir que no a nada, entonces para acá, para allá, para acá, para allá, y va agregando tareas a todas que ya tiene. Entonces, tal vez formamos parte de una generación en la que nos cuesta mucho decir que no, pero hoy día estamos viviendo o conviviendo con generaciones de matrimonios cristianos a los que les cuesta mucho decir que sí. Entonces el compromiso es mientras no me saque de mi zona de confort, o lo que nosotros llamamos el pragmatismo, es decir, si la religión me queda cómoda, entonces yo asisto a la iglesia y me comprometo hasta donde me queda cómodo. Entonces, si hay que venir los viernes a la noche, no, es el día que nosotros salimos a cenar con mi señora desde hace muchos años. Y el sábado, no, es el día que arreglamos el patio. Entonces, tenemos un montón de cuestiones de la vida que no son malas, son lógicas y son hasta lícitas, pero que a nosotros nos desenfocan de lo que el Señor espera de nosotros, porque si el Señor nos hubiera salvado para que seamos ricos y millonarios, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No tiene ningún sentido todo el resto de la Biblia. Hubiéramos quedado acá en Juan 21, en Lucas 24, y se hubiera terminado la Biblia ahí. Sin embargo, hay un compendio de mandamientos, hermanos, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Está bueno la reunión de matrimonio. Yo te acostumbro a la reunión de matrimonio y hay muchos chicos. Se ve que han logrado con las abuelas o no sé con quién dejar los chicos, pero en línea general podemos comprometernos este tiempo a reflexionar. El tema de esta noche es un tema que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba recién casado o cuando todavía no teníamos niños, y es el tema del liderazgo en el hogar. Lo aprendimos, muchas cosas las aprendimos a través del camino, muchas cosas fueron por instrucción de hermanos y otras cosas los golpes. Lo que no aprendés, digamos, dentro de lo que sería un parámetro normal de aprendizaje, muchas veces la vida te lo enseña de otra manera. Entonces, llegamos a esta instancia donde hemos criado con Gladys un varón que ahora tiene 28 y una nena que tiene 23, y decimos hemos cometido errores. Yo particularmente hago un mea culpa y me hubiera gustado haber tenido parámetros un poquito más precisos para poder trabajar en la vida de ellos. Y tal vez haber escuchado también el golpe, el cachetazo, para decir no te dediques a trabajar como si fuera lo único que hay en la vida. Entonces, si bien es cierto, necesitamos ser responsables en nuestro trabajo, tenemos también que saber decir no a ciertas cosas y saber poner los límites, porque la vida no es solo trabajo, la vida no es solo iglesia, la vida no es solo familia. Tenemos un cúmulo de aditamentos que hacen que la vida sea espectacular, sea linda de vivir, sea linda de disfrutar, pero cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo. No sé si me han traído agua. ¿Esta agua es de ahora o de la semana pasada? Por las dudas, gracias. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Quién es o quiénes son los líderes en el hogar? ¿Ah? El varón, ¿estamos de acuerdo? El varón y la mujer, A veces pasa que está el varón, pero la que manda es ¿quién? Es ella, ¿no? No solo tiene la última palabra, tiene la primera, la segunda, la tercera y vamos viendo ahí. Pero muchas veces también siempre decimos que es porque el varón va cediendo espacios
y eso trae. Por eso les digo que este es un tema interesante que pudiéramos reflexionar juntos esta noche. En el huerto del Edén, ¿a quién llamó Dios cuando comieron la fruta prohibida? ¿A quién buscó Dios? A Adán. Entonces, si nosotros miramos solo este pedacito del pasaje, decimos, ¿quién es el responsable? El varón. Ahora, a la hora de sacarlos del Edén, ¿a quién sacó? ¿A Adán solo? No. ¿Por qué? Porque los dos eran enteramente responsables. Uno tenía que rendir cuenta a Dios, pero en realidad la responsabilidad es compartida. A nosotros nos gusta cuando los privilegios son compartidos, pero no cuando las responsabilidades son compartidas. La vida trae privilegios y responsabilidades y tenemos que aprender a vivir dentro de esto, que es compartir el todo. Por eso el Señor dijo, no son más dos, ahora son uno. Principio de intimidad. Principio de intimidad. Entonces, vamos a abrir la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 15. Gracias, querido. Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, como padres y madres de familia, tenemos que entender que Dios nos ha puesto para ejercer un liderazgo positivo en la familia. Estamos viviendo un tiempo donde la mayor cantidad de problemas y sangrías en el hogar tienen que ver con que los esposos no se ponen de acuerdo, con que los esposos no están de acuerdo en la manera de la disciplina de los hijos, en la manera de la enseñanza de los hijos, etcétera, etcétera. Por eso, aún cuando hayamos formado un hogar cristiano, esto no es garantía de que nos va a ir bien si nosotros no tomamos las medidas que tenemos que tomar y no involucramos fehaciente y verdaderamente a Dios en nuestra relación. Recién veíamos acá, cuando estamos de cerquita, recién casados, parece que todo va bien, ahí está todo ese fuego y esas ganas de estar, y él no haya la hora de llegar a casa y ella no haya la hora de que él llegue y demás. Pero cuando ya hay 3 niños, él no tiene ni ganas de llegar a la casa y ella sigue sin hallar las horas que él llegue a darle una mano y la vida se complica. Entonces vamos viendo cómo en medio de las pruebas y dificultades la cosa se tensa. Tenemos que empezar a estirar y dar hasta lo máximo nuestro. A nosotros nos tocó con Gladys esta semana, que el miércoles el médico decidió operarle el viernes y hubo que hacer los prequirúrgicos y bueno, se hubo que hacer, pero yo tuve que arreglar las cosas en la fábrica para no ir el viernes. Y yo no tenía pensado no ir el viernes, entonces el lunes, martes y aún el miércoles trabajé sin pensar que el viernes no iba a ir. Entonces me costó muchísimo y tuve que sobretrabajar tiempo el jueves para dejar todo ordenado para el viernes. ¿Se dan cuenta? Entonces el hecho lo ameritaba. Yo ni le podía decir a mi jefe, mire, lo siento mucho, la van a operar a mi esposa, fíjese, reviente la cosa por donde reviente, pero tampoco le podía decir a mi señora, mirá, fíjate cómo te arreglás, porque yo la verdad no tenía prevista esta cirugía. Entonces yo tengo que trabajar, tengo que rendir, tengo que cumplir con mis patrones, para eso me pagan. Ella me puede decir, está bien, yo te entiendo. Dejá que yo me arreglo por otro lado. ¿Correspondía? No. Correspondía que demos el máximo esfuerzo cada uno. El máximo esfuerzo. Y como si eso fuera poco, cuando el miércoles le dijeron a Gladys, te operamos el viernes, preparó comida para 3 días. Así todo en su estado como estaba y le costaba caminar y estaba con dolores y qué sé yo, dice, bueno, por lo menos si yo estoy en cama 3 días, ustedes saben que acá tiene tiqui, 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 tiqui. ¿Está bien? Entonces, eso significa que aún en los momentos de tensión, nosotros estamos dispuestos a dar lo máximo. En la obra del Señor pasa lo mismo. Muchas veces tenemos que estar dispuestos a dar lo máximo. Dice, ni se enciende una luz, se pone debajo de una almuda. La almuda era un cajón que permitía una medida para granos, para áridos, ¿no es cierto? Un cajoncito, digamos que eso es, no sé si se acuerdan antes, pero antes tenían el cucharón, cuando comprábamos el arroz así, este cucharón significa medio kilo de arroz. Entonces era como que ya ahí teníamos la medida. Bueno, el almud tiene eso, es como si yo pongo una vela y le pongo un cajón arriba. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Entonces dice, ni se pone la luz debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, nuestra luz tiene que alumbrar a todos los que están en casa. ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? Tu hija, tu adolescente, tu pinino, tu bebé, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando no los ves? Entonces, nuestra luz, hermanos, tiene que estar alumbrando a todos los que están en casa. No puede ser que estén bajo la colcha mirando lo que no tienen que mirar.
No puede ser que tengan su habitación y tengan cerrojo por dentro, porque la nena o el nene dijeron, esto es mi intimidad. Hermanos, somos los papás, somos los líderes y un día Dios nos va a pedir cuenta. Por eso yo les digo, si hay algo que quisiera es tener la edad de ustedes, de varios de los que están acá, y tener tiempo para desandar o para volver a empezar en algunos aspectos de la crianza de los hijos. Los esposos tienen un liderazgo compartido, por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos. Estas reuniones tienen este carácter, porque nosotros no vamos a mirar ningún pasaje que no hayamos leído antes. Simplemente los hermanos organizan dentro de las actividades de las reuniones de matrimonio, porque todos, desde los más grandes hasta los más chicos, necesitamos seguir aprendiendo y equipándonos para lo que nos toca en la vida. Las abuelas hoy día no entienden nada de celular, pero sí entienden de enseñar un texto bíblico a sus nietos. Entonces le vamos a decir, está bien, media hora vas a estar con el celular de la abuela, pero antes tenés que memorizar un texto. Entonces hacemos el desafío. Yo no me olvido de ninguno de los textos que aprendí de memoria cuando era niño, ninguno. Me sé el Sermón del Monte de punta a punta. Lo aprendí a los 5 años, cuando todavía no sabía leer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios bendice la vida, bendice la mente. Me olvido de un montón de cosas, de geografía, de matemáticas, no sé ni cómo, quiero que era el factoreo, no me acuerdo, pero me acuerdo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados el limpio corazón, bienaventurados, ¿te das cuenta? Dios bendice. Entonces nosotros siempre tenemos algo para agregar. Por eso doy gracias a Dios que veo abuelos entre el auditorio de esta noche. ¿Somos líderes con visión o sin visión? Punto número 1. ¿Somos líderes con visión o sin visión? Dice Mateo 15:14, dejadlos, son guías, ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muy importante, hermanos, que como padres, nosotros como matrimonio, tengamos visión de las cosas. Alguien le dijo a esta hermana que había quedado ciega y que escribió el himno, cara a cara espero verle. Qué triste, en un reportaje que le hizo el diario de la época, qué triste debe ser no tener vista. Y ella dijo, lo más triste no es no tener vista, sino no tener visión. Hermano, nosotros necesitamos tener visión de las cosas. Por eso yo a veces me escudo diciendo que yo no soy tecnológico, que el celular ya me supera, que un montón de cosas. Hermano, no hay excusa. Tengo mi jefe, tiene 75 años y lo maneja el celular y maneja la red y maneja un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que si quería seguir estar actualizado en la empresa que él dirige, él tenía que equiparse y se preparó. Entonces yo ahora estoy sintiendo que necesito prepararme para estar a la altura de. Entonces nosotros como papás, como esposos, nos tenemos que ir preparando y equipando para todo lo que viene. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Muchos padres de familias, lamentablemente, son ciegos de visión, no tienen idea del futuro. Entonces está muy claro que nosotros necesitamos, hermano, tener visión de lo que viene. Por esa razón tenemos que tener proyección. A veces nos preocupamos y decimos, che, quiere estudiar. Mirá, en definitiva termina siendo secundario que va a estudiar nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos. Si bien es cierto, tenemos que proyectar mucho más que el estudio. Decimos, no, en la secundaria, mandémoslo a este colegio porque salen con buen nivel. Y estamos pensando en el nivel del colegio, no estamos pensando en todos los desastres que pasan adentro. Y los abusos y la droga y un montón de cosas. Y de esto está lleno en todos lados. Entonces, nosotros tenemos que tener visión espiritual, hermanos. No nos podemos quedar con que a mí me gustaría que, la verdad que me han hablado muy bien de. Nosotros tenemos que orar y pedir a Dios cómo vamos a proyectar la familia. Yo entré hace 36 años al TEC. Y cuando entré como un pinche. Y le dije, Señor, acá estoy. Recibí el trabajo como que Él me lo había dado. Y tenés que empezar a mirar con visión. Y algunos me decían, vos nunca vas a llegar. Vos mientras tenés esto, nunca vas a llegar. Estos son muy sinvergüenza, vos nunca vas a llegar. ¿Cuál era la proyección? Me proyecto hacia lo máximo que pueda llegar sin entrar en todo el juego de los demás. Y marcar la diferencia. A José le dijeron, nunca vas a llegar, estás en la cárcel. ¿Quién te va a sacar de acá? ¿Me entendés? Entonces, proyección, hermano, la proyección tiene que ser con visión espiritual. Señor, yo no puedo ver el final, pero vos sí lo podés ver. Yo no puedo ver a mis hijos con 20, con 30, yo no los puedo ver, pero vos ya sabés. Entonces, danos a nosotros la capacidad de proyectarnos nosotros y a ellos también.
Y a ellos también. Por eso la Escritura va a decir, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que pensar que ellos un día, todavía me duele la silla vacía de Kevin. ¿Qué querés? Ahora me la llena el Dibu. Tenemos un perrito. Él se sienta todos los días y espera las migajas como si fuera un lazarillo, las migajas que yo le voy pasando. Pero esa silla de Kevin. Hoy vino Kevin, como todos los domingos, se sentó ahí y el niñito estaba acá, pobrecito. En el piso sentado así como diciendo, ¿y? ¿Vino tu hijo y me vas a abandonar? Pero la realidad es que uno extraña. ¿Por qué? Porque son muchos, más de 20 años que hemos estado juntos. Pero sabemos que dentro de la ley de la vida, y Dios lo ha pensado así, un día nosotros también se nos crecieron las alas y volamos. Entonces tenemos que proyectar, hermanos, con visión. Jeremías 33, 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, ¿conocemos el futuro? No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Dios? ¿Sabemos qué va a pasar el año que viene? ¿Sabíamos que este año íbamos a conseguir trabajo, nos íbamos a quedar sin trabajo? ¿Qué podríamos decir nosotros? Dios lo sabe todo. Entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ya la conoce. Entonces, Señor, enséñame el camino. Señor, ayúdame a proyectar con sabiduría mi familia, no solo mi vida, mi familia. Yo puedo ser un buen profesional en mi trabajo y proyectarme y decir, para dentro de 10 años quiero haber llegado acá y para dentro de 20 quiero haber llegado acá y hacer todo un mecanismo, una estructura de crecimiento. ¿Y los demás? ¿A dónde están los demás? ¿Mi esposa? ¿El crecimiento de ella? ¿Cómo proyecto? Entonces, tenemos que ser, hermanos, líderes de proyección. Entonces, necesitamos que Dios nos vaya revelando lo que Él sí ya sabe. En segundo lugar, somos líderes de victoria o líderes de desánimo. Primero, dijimos, con visión o sin visión, pero ahora, con la victoria, que está asegurada en Cristo, porque en Él somos más que vencedores, o líderes de desánimo. Dice la Escritura en Números 13, 30 al 33, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, líderes sin visión, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Hermanos, Dios lo había sacado a su pueblo de Egipto para darles la tierra prometida. Sin embargo, cuando llega el momento, la visión está distorsionada para algunos. Y acá viene Caleb y trae una visión muy clara junto con Josué. Hermanos, a nosotros nos puede parecer que el mundo que vivimos es bien complicado, y de hecho lo es. A los que están criando chicos adolescentes les digo, yo creía que el peor mundo, el peor escenario lo tenían mis hijos. Cuando recibimos a Kevin en los brazos hace 28 años, mi papá lo acunaba, lo besaba y me decía, ¿qué le esperará a esta criatura, no? ¿Cómo está el mundo? Hoy día nace un niño y decimos, ¿qué le esperará a esta criatura? Pero la cosa se ha ido degenerando más todavía. Nosotros nos damos cuenta que el escenario en el que ellos crecieron, aún en la escuela evangélica, es muy distinto al de hoy. Mi esposa iba todos los días a trabajar con muchísimas ganas, hoy va y vuelve abrumada, a veces está llorando. No hay compromiso de los padres, los chicos no les interesa. Las cosas que se dicen entre ellos con total crueldad, a pesar de que hoy está muy en boga el bullying y todo lo demás. El desapego afectivo que viven. Los padres que se pelean en la puerta. Los jueves los busco, yo soy el padre y usted me lo tiene que dar a mí. Mire, acá hay una orden que... Todas esas cosas pasan todos los días en todos los colegios. Y nosotros decimos, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha empeorado? Todo sí está empeorando. Yo no quiero tener un mensaje de desánimo, quiero tener un mensaje de ánimo. Pero nosotros cuando miramos, tenemos que mirar con los ojos de Caleb y Josué. Nosotros podremos más que ellos. Nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? No estamos solos. Nadie está diciendo que nosotros enfrentemos todo este mundo y su vorágine y sus tentaciones y todas las demás cosas solos. Pero necesitamos equiparnos, hermanos. Necesitamos estar preparados y entrenados
para enfrentar esta realidad que nos toca. No les gustó a los demás lo que ellos vieron, y que lo que hicieron fueron un obstáculo para el avance del todo el pueblo de Israel. Pusieron su mirada en la dificultad y dejaron de ver todo lo bueno que Dios tenía para ellos. Lo había sacado con mano poderosa, les abrió el mar. ¿Qué no hizo Dios? Venían de una situación muy complicada de esclavitud. Sin embargo, todavía tienen en su mente y en sus ojos las escamas del desánimo. Y vaya si lo desanimamos. Queridos hermanos, es muy importante el lenguaje que usamos en casa. Es muy importante el lenguaje que usamos en casa. Hay bendiciones del Señor que estamos llamados a descubrir, hermanos. El pueblo de Israel tenía todo por descubrir. Sin embargo, un mensaje de desánimo acható al pueblo. Pero no es Dios dijo que es una tierra que fluye leche y miel. No podremos. Éramos una langosta a la par de ellos. Hermano, no importa el gobierno que venga. Cuando ganó el gobierno que está ahora, el jefe mío dijo, preparémonos para lo peor, me dijo. En algún sentido tenía razón, pero cuando ganó Macri, allá por el 2015, cuando fue, nos dijo, bueno, agradezco que hayan votado bien, nos dijo a nosotros, este es un gobierno que nos va a sacar adelante. Al tercer año le digo, estábamos cenando acá en San Luis, le digo, ingeniero, le digo, ¿qué pasó? Le digo, este hombre perdió el rumbo. Eso pasa cuando nosotros ponemos la confianza en las personas. Creemos que nos van a sacar de ¿qué? ¿Entendés? Entonces, el mensaje de ánimo es, toda autoridad la pone el Señor. Hermano, ¿sabe cómo me trae paz? A mí me preguntaban, ¿a quién va a votar? ¿A quién va a votar? Los hermanos de la iglesia me decían, la semana previa a la cosa, el domingo anterior, el domingo que viene las reuniones son habituales, la vamos a hacer tranqui, qué sé yo, no vamos a bailar, porque hay elecciones, entonces, y los hermanos estaban, y las hermanas mayores, ¿a quién hay que votar? Mi suegra casi la llevo de la mano, no quería votar, y cuando estaba en el auto esperando a la Kelly, dijo, voy a votar, y se bajó y puso el voto. Y ganó el candidato de ella. Así que ya tenemos cábala para la próxima. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Sí, la situación puede ser muy difícil. Cuando pasó lo que pasó, que ganaron esto otro de vuelta, estábamos en la cena de fin de año y se paró el dueño y dice, bueno, preparémonos para algo muy difícil. Bueno, al segundo año se vieron que teníamos después de la pandemia, esperemos cosas peores. Y siempre el mensaje así. Yo me puse de pie y le digo, bueno, estaban todos mis subordinados, porque estaban todos los mandos medios en la cena. ¿No? Había viajado él justamente para la cena de fin de año pasado, final del 2022, y me puse de pie y le digo, bueno, a todos, quiero agradecer a todo el equipo, ha sido un gran año y vamos por un año mejor, ¿verdad? Y él se volvió a parar y me dice, ¿qué año mejor? Masur, dice, va a ser un desastre. El año pasado no trabajamos los fines de semana, estamos trabajando los fines de semana, no damos abasto con la producción. Y le digo, cuando empezó a levantar en abril, le digo, ingeniero, le digo, me dice, esto es un sofocón nada más. El sofocón no pasó nunca, no dejamos de trabajar, nunca, no paramos la planta. Y hoy necesitaríamos 2 o 3 máquinas más para producir. Y hay nuevos proyectos que están de acá de Argentina y del exterior. Entonces, el hombre mira hasta la punta de su nariz, él tiene su opinión, lo que sea. Nosotros no podemos, hermanos, de dejar de pensar con visión y con un mensaje de victoria, un mensaje optimista, porque en el Señor todo lo vamos a poder. No estamos hablando de empoderamiento, porque somos hijos de Dios, hermanos, no vamos a hacer un poco de bulla con esto. Nosotros estamos hablando en esta noche que nosotros tenemos que ser líderes de victoria, a nuestros hijos le tenemos que sacar el negativismo de los labios. Ni tampoco tenemos que hacer que ellos vengan y nos digan, papi, me parece que votarlo a Milei. No. Vos votá con conciencia, votá a alguien que sea pro vida y demás. Deja que el Señor va a poner la autoridad. Están preocupados los chicos de ahora porque dicen, no, porque si gana de vuelta, va a ganar el que el Señor quiera. Porque se van a cumplir los propósitos de Dios. Acá están los propósitos. ¿Va a mejorar la cosa? ¿Ah? ¿Qué dice? Irá de mal en peor. Entonces nosotros sabemos la verdad, hermano. Este poquito de luz que nos abre la Escritura, a nosotros nos permite mirar mucho más adelante el túnel que miran los demás. No se trata de un político, no importa quién gane, no importa ni siquiera quién vote y si no voto. Nosotros cumplimos con nuestro deber, está bien, pero Dios va a cumplir sus propósitos y por eso nosotros nos alineamos a eso. Cuando nosotros nos convertimos en líderes de desánimo en el hogar, manifestamos que nos falta un corazón agradecido.
Cuando yo tengo mensajes negativos en casa, porque sí, que el dólar sube, eso los chicos lo maman de chiquititos. Ustedes saben que un ejemplo, una actitud puede más que 1000 palabras. Y aunque nuestros hijos por ahí son chicos y uno está hablando con la esposa y está hablando con amigos que han venido, matrimonio de la iglesia, con los papás, con los que serían los abuelos de los chicos, y nos ponemos con estos temas, los chicos absorben todo. Absorben todo. Y vos no lo escuchás, pero en el colegio si sale el tema, tu hijo dice, mi papá dijo que votar es retroceder en Argentina. Vos ni sabés, estuve escuchando. Son esponjas los chicos. ¿Y en qué momento lo dijo tu papá? Se estaba tomando una cerveza. Y es cierto, estabas tomando una cerveza en el almuerzo. Pero los chicos no mienten, los chicos pero absorben todo. Absorben todo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que traerles a ellos un mensaje positivo. El mensaje positivo nace siempre de Dios. Recién decíamos en la apertura, mensaje de esperanza. Mientras todo lo demás ven un futuro negro, incierto, de evaluación, y qué vamos a hacer con los ahorros, y conviene comprar dólares, y compremos ladrillo, y están todos preocupados por eso, nosotros tenemos un mensaje esperanzador. No nos vamos a llevar nada de acá. No nos vamos a meter en sumergible, porque nos sobra la plata, pero sabemos que de ninguna manera el día que nos vamos de acá vamos a llevar algo. Entonces vamos a honrar a Dios con lo que tenemos, sea poco, mediano, mucho, vamos a honrar a Dios de esta manera. Y nuestros hijos nos tienen que escuchar hablar de esta manera. Por eso el pueblo de Israel tenía grandes bendiciones por descubrir, pero se quedaron con el mensaje negativo. Nuestros hijos y nosotros tenemos muchas bendiciones de Dios por descubrir, pero nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar, hermanos. Tercer lugar, somos líderes que mandan o líderes que enseñan con el ejemplo. Dice Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué el Señor hablaba con autoridad? Porque Él vivía lo que Él hablaba, lo que Él enseñaba. Porque Él predicaba, hermanos, con el ejemplo. El liderazgo de Cristo fue el del líder siervo. Yo desde chico aprendí en la iglesia que la palabra líder no se mencionaba en la iglesia. Yo vengo de una iglesia muy conservadora, 5 ancianos, ni siquiera se le podía decir pastor, eran ancianos, era el consejo, el cuerpo anciano, pero si vos decías, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? ¡Shh! Eso no es cristiano, eso no es bíblico, y nos pegaban un palo en la cabeza. Hoy día ya lo hemos internalizado totalmente y sabemos que el anciano es uno de los líderes de la iglesia. El liderazgo al estilo de Jesús, no sé, ¿lo tiene el libro usted, el liderazgo al estilo de Jesús? Así. Entonces, el tema es buscar el líder siervo que fue Cristo e imitarlo a Él. Porque claro, antes la idea del liderazgo era el mandamás, siempre la idea del liderazgo era el mandamás. Y nosotros hemos ido aprendiendo en el camino de la vida cristiana y con todo lo que hemos ido viviendo, que el líder termina siendo el que más labura, el que más trabaja, el que se arremanga. Alguna vez a un hermano le dijeron, ¿usted así que usted está al frente de la obra? No, si no estoy al frente, estoy atrás empujando todo lo que puedo. Ese es el concepto de líder, hermano. En la Biblia, en la vida cristiana tenemos que entender eso. No estamos para pasarla bien, no estamos para vivir en un country con la plata de las ovejas, no estamos para viajar al exterior con la plata de las ovejas, nosotros estamos para hacer nuestro trabajo y para liderar con responsabilidad y sabiduría. Pero no se puede ser un buen líder en la iglesia si no se es un buen líder ¿en dónde? En el hogar, hermanos, en el hogar. Porque tu hijo escucha lo que decís acá y escucha lo que hablas en casa también, ¿o no? ¿Cuántas veces nos taparon la boca los chicos, no? ¿Y por qué vos dijiste? ¿Vos pensabas que estabas jugando con el autito? No, estaba escuchando. Sí, estaba jugando con el autito, pero estaba escuchando. Entonces, nosotros tenemos que ser líderes que enseñan con el ejemplo, hermanos. Entonces, si nosotros no hacemos lo que decimos, si nosotros no practicamos lo que enseñamos, vivimos una vida incongruente. Y la vida incongruente siempre pasa una factura. Siempre te va a pasar una factura. Nosotros en la fábrica por años hemos tenido un jefe de planta, un gerente, que fumaba mucho.
Y al principio, cuando yo entré a la planta era realmente un galpón de chapas, con chapas en los costados, flameaban con el viento, entraban los pericotes y nos saludaban de noche, venía por ahí una comadreja, los muchachos que trabajaban, como trabajamos las 24 horas, los que estaban en la noche venían las comadrejas y saludaban, comían algún pedacito de pan que les tiraban, demás. Pero eso fue cambiando, empezamos a hacer envases más sofisticados y las normas de seguridad, de inocuidad alimentaria empezaron a cambiar. Entonces hoy día entramos con cofia, barbijo, tapado hasta los ojos, parece que estamos en la NASA trabajando y somos los mismos que estábamos hace 30 y pico de años. Pero eso ha ido cambiando. Pero a mi jefe le costaba mucho dejar de fumar, entonces él acostumbró que a la planta entraba fumando. Entonces los muchachos después me decían, jefe, venga, me decían, yo era jefe de producción en esa época, barríamos abajo, pasábamos un palito por abajo de la máquina, estaba lleno de pucho. Y yo, pues yo no veo gente fumar, de noche fuman. A la tarde, cuando no están los jefes, fuman. ¿Y por qué fuman? Ellos dicen, porque el que no fuma los manda al frente, ellos dicen que como el jefe de planta fuma y el gerente fuma, dentro de la planta ellos tienen todo el derecho de fumar. ¿Sabe qué significa eso? Escribir con la mano y borrar con el codo. Entonces él, que era aseguramiento de calidad de la planta, él era el que generaba, junto con las auditoras que venían de Buenos Aires, las normas de inocuidad alimentaria. Estaba totalmente prohibido fumar y hasta el día de hoy sigue siendo así y sigue habiendo un solo lugar donde en la planta se puede fumar, y es afuera. Si llueve te mojas, si hace frío te pasa frío, no importa, pero el único lugar habilitado para fumar es afuera de la planta. No hay ni siquiera una sala para fumadores, no la hay. Desalentamos totalmente, porque el que fuma hasta la mano, en la ropa, le queda trasminado. Entonces la persona fuma, tiene que entrar, lavarse con jabón que no tiene perfume, porque no podemos usar jabón con perfume, porque después tocamos envases que son para alimento. Entonces todo esto ha ido cambiando. ¿Cuál es la diferencia entre un buen líder y un líder mediocre? El buen líder muestra y enseña. El mediocre dice y no hace lo que él dice que hay que hacer. Pero bueno, acá hay un pasaje que a mí me gusta mucho, dice Mateo 23, 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Han visto alguna vez algo de esto? A los papás nos cuesta. Los que van a ser papás, todavía que son muy jovencitos, sepan que esto es muy importante también. Entonces, ¿qué les digo yo? A veces me pasa que los jóvenes, cuando por ahí viajo a tomar reuniones en otro lado, conferencias juveniles o campamentos, los jóvenes dicen, lo que pasa es que nosotros tenemos ancianos que no son el gran ejemplo. Ellos enseñan, está todo bien, estamos de acuerdo, pero digo, vos tenés que hacer, no importa lo que el anciano haga. Si él te está dando un buen consejo, hacelo. Si él no lo cumple, es una responsabilidad de él. Si tu papá te está diciendo, anda a la reunión y él no va, anda a la reunión. ¿Sabes por qué tu papá te dice que vaya a la reunión? Porque tu papá sabe que lo mejor que puede hacer es ir a la reunión. Andale, jóvenes, dale, prepárate, levantate y te preparás porque acordate que tenés la de joven. Sí, pero vos no fuiste la del miércoles. No te hagas problema. Si tu papá, tu mamá te están animando a ir a algo bueno, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Porque dice, ellos dicen pero no hacen. Pero el consejo es cuando ellos les digan, ustedes háganlo. Porque es buen consejo. Y tu papá y tu mamá nunca te dan un mal consejo. Te dan un buen consejo, aunque después el domingo se levantan con la reumática y dicen, viejo, ¿vos mira hoy día la reunión? ¿Y vos cómo te sentís? Estoy media apachuchada. Y él dice, y a mí me duele un poco la cadera. Y bueno, será que estamos viejos, nos quedemos y descansamos. Pero ayer le hinchaste a tu hijo para que vaya a la reunión, y hoy vos te quedas en la cama. Ahora el lunes llega el momento de levantarse a trabajar y no hay apachuchamiento, no hay dolor de cadera, no hay nada. Te levantás como soldado, ¡pum!, a rendirle a tu jefe. Guarda, dijimos recién que un acto, una actitud, pueden más que 1000 palabras. Un buen liderazgo en casa nos prepara y nos habilita para un buen liderazgo en la iglesia, hermanos. Esto lo tenemos que entender. Pero no estoy hablando de liderazgo solo a los pastores, a los ancianos, estoy hablando de liderazgo de jóvenes, liderazgo de adolescentes y aún a tus propios hijos, ¿sí? Aún a tus propios hijos. A veces nos buscan para algún consejo y nosotros no tenemos ningún cargo a lo mejor en la iglesia, ningún puesto de jerarquía, si le querés llamar, ¿no es cierto? Y a veces nos sentimos un poco menos, pero por ahí viene un joven y que te ve llegar, que te ve venir siempre, y te hace una pregunta, te hace una consulta. ¿Sabes qué está diciendo? Te estoy dando autoridad, le estoy reconociendo autoridad, te estoy dando crédito.
Porque un hermano que dice y no hace, pierde autoridad, cae en descrédito. ¿Cómo hacemos para ejercer un liderazgo de bendición en nuestra familia? Hermanos, decimos, está bien, ya está, hasta acá vamos viendo. ¿Cómo hago yo para ejercer un liderazgo de bendición en mi familia? Números 14, 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Acá ya entra Dios, por eso miremos lo que hablamos, lo que decimos, porque acá del mensaje negativo, ahora el culpable también es Dios. Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya están a punto de tomar una decisión. ¿Buena o mala? Mala. Yo digo que parece increíble, leer este texto parece increíble. En Egipto eran esclavos, eran oprimidos, le pagaban chirola. Y estaban anhelando volver a Egipto. ¿Se puede creer esto? Pero después de haber escuchado las palabras de los espías, el pueblo cambió su corazón. Por eso hablamos de mensaje positivo, hermanos. Mensaje positivo. En el hogar, el lenguaje que usamos nosotros es muy importante. Es muy importante. A veces yo cuando estoy con los chicos, estábamos cenando, y yo por ahí sacaba algún tema de la iglesia, y por ahí, viste, el tema no es para ponerse contento, tiene la connotación de algún hermano, y mi señora me decía, ¿sabes qué era el codazo? Cállate, están los chicos escuchando. Yo le estaba contando a ella, pero estaban los chicos presentes. Los problemas, los temas de la iglesia, no los digas delante de los chicos. Y a veces se me escapaba simplemente por el ánimo de seguir una charla o de entablar una charla con ella, y nos podíamos conversar, pero los chicos estaban ahí en la cocina es grande. Y uno cree que están en la de ellos, no están en la de ellos. A lo mejor están hasta así o están mirando fútbol de primera, pero están con la oreja acá. Entonces, como esposos tenemos que cuidar el lenguaje, el mensaje que nosotros estamos dando en nuestra casa. Hablar mal de la autoridad desacredita, desautoriza. Mañana nuestros hijos nos desacreditan y nos desautorizan a nosotros. A veces hablamos mal de los ancianos. ¿Somos mejores que los ancianos? Si fuéramos mejores, tal vez el Señor ya nos hubiera puesto, ¿o no? ¿O tan bien hago yo las cosas que puedo criticar la autoridad? No hay un solo caso en la Biblia donde se haya criticado la autoridad puesta por Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios, me guste o no me guste, que les haya ido bien. Hermano, el pecado pasa factura. Nadie que peca queda ileso, todo lo contrario. Entonces, cuidado, porque nuestros hijos escuchan el mensaje que decimos. ¿Y acá qué pasó? Un mensaje negativo que trajo. Busquemos otra autoridad. No solo lo dejaron de lado a la palabra autorizada, sino que dijeron, busquemos una autoridad. Mire, la palabra dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren ustedes la voz del pueblo. La palabra capitán en el original hebreo es rosh, que significa cabeza. Entonces estaban diciendo, saquemos el liderazgo que tengamos y pongamos otro. Busquemos a alguien que posiblemente, ¿dónde lo iban a encontrar? En los espías que acompañaron, que trajeron. Dentro de ese grupo, seguramente habría alguno que tuviera más aspiración de liderazgo y los pudiera liderar para volver a Egipto. Cuidado, porque nuestros hijos pueden buscar otra autoridad. Nosotros le decimos, sí, porque soy tu padre, sí, porque soy tu madre, pero cuidado, porque cuando nosotros no somos consistentes, cuando nuestro liderazgo es incongruente, porque decimos y no hacemos, etcétera, etcétera, los hijos pueden buscar otra autoridad. Y la otra autoridad está allá, la ñata contra el vidrio, mirando y deseando las algarrobas. Ellos dijeron, ojalá hubiéramos quedado en Egipto, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Látigo, opresión, ¿eso querían? Preferían eso. ¿Lo podés creer? Encima no solo le involucran a los líderes del momento, sino que a Dios también. Dice, ¿por qué Jehová nos trae? ¿Por qué Jehová nos trae esta tierra? Hermano, no le creían ni a Dios. Ni a Dios. Entonces, cuando pasan entre los jóvenes, a veces que hay chicos que se desvían, chicos que van atrás de otra cosa, y decimos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, justamente pasa esto.
que parece increíble, que sabe la Escritura, que mamó la Escritura, que nació en un hogar cristiano, y yo, oye, ¿hay casos de esto? Las sillas vacías hablan por sí mismas, ¿verdad? Debemos ejercer un liderazgo de bendición para nuestra familia. En el caso de los esposos es una responsabilidad más directa. Yo recién cuando pregunté de quién es el liderazgo, decía el varón. El varón es liderazgo primario porque Dios le ha dado al varón el ser el cabeza del hogar. Dios, Cristo, el varón. Está bien, pero nosotros estamos hablando de un liderazgo complementario. Si bien es cierto, las decisiones cuando son complicadas las tiene que tomar el varón porque él va a dar cuenta delante de Dios. Esto a nosotros nos trae una doble responsabilidad. Nosotros no podemos darnos el lujo, los varones, los líderes del hogar, de no ser espirituales. Porque cuando nosotros no somos espirituales podemos cometer errores y pecados también, aún con nuestros propios hijos, aún con nuestra propia esposa. Entonces no nos podemos dar el lujo de no vivir bien espiritualmente, hermanos, porque dice la Biblia que el varón tiene que ser lleno del Espíritu Santo, la mujer tiene que ser llena del Espíritu Santo, entonces se someten y someteos unos a otros en el temor de Dios, y ahí dice las casadas y el círculo virtuoso, el círculo perfecto. La casada está sujeta, el varón ama. Entonces nosotros no podemos distraernos y dejar de lado este principio bíblico que es fundamental. Para que nuestra familia marque la diferencia, hermanos, tenemos que vivir esto, tenemos que vivir la Biblia. Entonces, vamos a decir, ¿queremos un liderazgo de bendición en nuestra vida? Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que nuestros hijos no busquen otra autoridad, no busquen otro parámetro u otro marco de referencia fuera del hogar. Porque los chicos, aunque no lo queden mirando y midiendo, el pueblo comenzó a quejarse y a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, y también lo hicieron contra el Señor. No podemos ser líderes para llevar a nuestra familia otra vez a la mundanalidad. Acá decimos, yo no lo saqué de la iglesia, pero tengamos mucho cuidado porque el sacarlo de la iglesia no es simplemente me voy de la iglesia, es dejar entrar lo mundano en mi casa. Es dejarlos a ellos introducir cosas mundanas a casa. Cuesta mucho. Si no lo logramos esto en la temprana edad, después se hace muy difícil. Antes nos decían, habíamos aprendido, que los niños aprenden más que nada en los primeros 5 años de vida. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad, pero ahora se ha ido descubriendo con todos los estudios que se han hecho que la curva, si bien es cierto, hasta los 5 años se hace así, hasta los 13 se hace así y después se ameseta. Entonces hasta los 13 tenemos tiempo todavía de formar mucho en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Mucho. Entonces, si bien es cierto, hasta los 5 es una línea de subida hiperbólica, después sigue subiendo hasta los 13 años, que es donde viene, ¿no es cierto?, el desbarajuste hormonal, cuando vienen todas las demás cosas, y es el último tiempo donde tenemos para tratar de formar esa arcilla y darle la forma que nosotros quisiéramos con la ayuda de Dios. Después es muy difícil, cuando el arbolito ya está torcido, tratar de tutorearlo. Entonces, es importante que no llevemos nuestra familia hacia la mundanalidad. Hemos visitado iglesias, yo con tristeza lo digo, con mucha tristeza. Me ha tocado visitar iglesias donde yo he estado hace muchos años y he sido hospedado por hermanos muy entrañables, muy linda familia, espectacular. Y he vuelto ahí después de muchos años y pregunto por esa familia y me dicen, no, crecieron los chicos, al hombre le fue bien económicamente, están en el mundo todos. Primero se fueron los chicos y después se fueron los padres. La mundanalidad, hermano. Nosotros le vamos dejando lugar y esa grieta se va agrandando. Entonces, es muy importante para nosotros tomar conciencia de lo que esto implica. Tenemos que ser líderes que motivan a la familia a buscar más de Dios, teniendo prioridades claras y definidas. Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Prioridad clara, definida, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que hagan los demás, la decisión está tomada. La prioridad es yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestros hijos no crean que hay opciones. No le abrimos a nuestros hijos cuadro de opciones, tampoco la hay para nosotros. Yo hablaba de pragmatismo.
El secularismo se ha ido metiendo en la iglesia de tal manera que hoy día hay muchos grupos religiosos que optan por lo práctico. Entonces voy al culto del horario que me queda práctico, voy el día que me queda práctico, asumo un compromiso si no interfiere en el resto de mis actividades. En base a eso elijo o asumo compromiso con el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, tenemos que ser líderes que dan esperanza a la familia en tiempo de dificultad y dolor. Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa esperanza viene, hermanos, con nuestra confianza en Dios. Nuestros hijos nos tienen que entender que confiamos plenamente en Dios. Vamos a ir a la cirugía, nos tomamos la mano todo en casa. ¿Y qué dijimos? Señor, que no se pasen de la anestesia. Señor, que el bisturí no se quede adentro. Señor, ¿qué dijimos? Ponemos los médicos en las manos del Señor. Señor, que seas el médico preeminente, presente en la cirugía. Confiamos en lo que tú puedes hacer. La devuelve con vida, es con vida, si no tomamos de la soberanía de Dios lo que Dios manda. Hermanos, esto es confianza en Dios. Por eso tenemos que ser líderes de esperanza, hermano. Tenemos que tener un mensaje positivo, pero hablar siempre en términos de esperanza, porque nosotros la tenemos muy clara en la palabra de Dios. Y Pedro va a decir, esta esperanza viva. ¿Qué significa que nuestra esperanza es viva? Que crece. Algo que está vivo, crece. Nuestra esperanza crece y se desarrolla porque fiel es Dios el que prometió. No depende de mí, no depende de los pastores, no depende de nadie más. Depende de Dios, que Él puede cumplir con todas sus promesas y el poder de Dios a nuestra disposición. El tema acá es, yo le digo a mi hijo, tenés que confiar en Dios, tenés que tener esperanza en Dios. ¿Alcanza? ¿De qué va a depender que mi hijo tenga esperanza en Dios o confíe en Dios? ¿De qué creen? ¿Ha visto? Hay ejemplos para que él vea. Bien, ¿qué más? El haberlo experimentado. Miren, mis hijos han visto cosas extraordinarias en sus abuelos, en sus papás, en sus tíos y demás, pero también han visto cosas extraordinarias del mundo. Han visto gente que ha prosperado, han visto gente que ha viajado, han visto gente que le ha ido muy bien. Tienen compañeros de la secundaria que hoy día son grandes profesionales, otros que son grandes comerciantes, no son cristianos. La confianza en Dios radica en cuanto ellos conocen a Dios. De primera mano. Lo que ellos experimentaron, cuánto ellos conocen a Dios. Yo le puedo decir, tenés que confiar en Dios. Sí, papi, porque Dios es bueno. Sí, seguro. Está bien, pero ¿cuánto conoce él de eso? Él puede decir, yo conozco que Dios es bueno. Yo sé que Dios es omnipotente. Yo sé que si Dios es un Dios digno de confianza, ¿puedo confiar en Dios más que en mi papá? ¿Puedo confiar más en Dios que en los ancianos? Claro, hermano. Pero es ese conocimiento de primera mano lo que hace que la persona confíe. Yo nací en un hogar cristiano, pero aprendí a confiar a veces a los golpes. Porque yo también me creía capaz de poder resolver cosas, hasta que Dios te demuestre que no sos capaz. O que sin Él no sos nada. Que Él puede cambiar en un segundo las cosas. Esteban nos contaba hoy día a la mañana, el domingo pasado estábamos en la iglesia de la familia Soto Gallardo en Buenos Aires, con hermanos entrañables. Soto es de Pergamino, nació y se crió en la iglesia de Pergamino. Y dice, nos sacamos una foto y nos mostraba la foto. Y el martes la casa estaba quemada. Y la Jazmín de 13 años con el 60% del cuerpo quemado. Así fue la explosión de un calefactor, nada más. Cambió toda la geografía y la realidad de la familia. En un segundo, hermano, todo puede cambiar. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Una fe inquebrantable en Dios. Fe es conocer, bien. Creer, ya creyeron. Confiar. ¿Confían? ¿Confían de primera mano? Entonces, hermano, esto es lo importante que tenemos que poner en nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos. Confianza en Dios. Ahora no se puede confiar en quien uno no conoce. Por eso necesitamos a ellos darles el conocimiento cabal de Dios. Por eso yo les dije recién, quisiera tener una nueva oportunidad en muchos de los aspectos de mi liderazgo en el hogar.
haberles podido dar más. Y yo les dije la última vez que estuve acá en un encuentro, que no me acuerdo cuál era el tema, que le dije yo que con mis nietos no quiero cometer el mismo error. A mis nietos les quiero enseñar la palabra. A mis nietos les quiero que la primera palabra sea Dios. Que su primera frase se entera sea Dios te ama. Dios es digno de confianza, que ellos aprendan la Biblia. Yo me conformaba con que íbamos en el auto y Emily le decía, la seño me enseñó un texto. Y yo decía, qué bueno, en la escuela cristiana. La seño me enseñó otro texto, en la escuelita bíblica. Y el papá no me enseñó texto. Están a tiempo, hermanos, muchos de ustedes están a tiempo. Enséñenle, métanle Biblia. El mundo le va a meter de todo en la cabeza menos Biblia. Métanle Biblia. Métanle Biblia en la cabeza. Yo he tenido muchas oportunidades para desbarrancarme. Muchas. ¿Sabe por qué no me desbarranqué? Por los textos que sé de memoria. La Biblia venía a mi cabeza, Los ejemplos, la bendición a José, la maldición a Esaú, los problemas que le acarreó a Absalón, rebelarse contra su papá, el alejarse de los propósitos de Dios de Sansón y cómo terminó. Hermano, yo tenía la lucha y la batalla. ¿Qué hacía la diferencia? Contra esto no podía ir. ¿Por qué no tenés que aguantar a tu papá andar de tu casa? ¿Sabe cuánta gente te puede recibir en la iglesia? Son como 500 miembros, sí. Pero acá dice que tengo que honrar a mis padres para que te vaya bien. ¿Qué parte no entendés, Basilio? La palabra genera conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios nos hace confiar en Dios. Esto va para nosotros también, hermano. ¿Conocemos a Dios de primera mano o porque nos cuentan que Dios es grande, bueno, misericordioso? ¿Lo vivimos? Me emocionó el otro día Kevin. Me dice, papi, dice, él está justo ahora cambiándose el negocio de lugar y de locación. Tuvo que sacar los empleados y se quedó solo a achicar, digamos, gastos y todo lo demás y estaba ahí complicado. Y me dice, me di cuenta que no estaba ofrendando como tenía que ofrendar. Y agarré y puse un monto por semana. Salga el sol por donde salga, voy a ofrendar, voy a darle al Señor esto. Le digo, y hay semanas que no va a poder. Me dice, aunque duela. Y empezamos. A mí me emocionó la decisión que me lo cuente. Pasó un mes. Me dice, papi, no paran de entrar televisores. Mis colegas me dicen, ¿cómo hace? 4 o 5 televisores por día, ¿cómo hace? Estoy rechazando televisores. La gente me dice, no, quiero que me lo arregles vos. ¿Cuánto? Un mes. Listo, te lo dejo. ¿Dios prospera? El desafío es confiar en Dios. Aunque una semana toque apretar el cinturón, hermano, y arreglarse con menos. Estas cosas, hermanos, son el aprender de primera mano, que ellos puedan confiar en Dios, que ellos puedan entender de que lo que nosotros le decimos no es teoría, es vida, es práctica. Liderazgo. Liderazgo al estilo de Jesús. Es líder, ¿se acuerda de la segunda palabra? Siervo. Líder, siervo. Mamá, esposa, sos líder en tu hogar también. Líder, sierva. No sierva para fregar, no sierva para tener que tenderle la cama y levantar todo lo que desordena a los chicos. Enseñémosle el orden, enseñémosle la limpieza, el mantener el hogar, el ayudar a mamá. Ahora Gladys estaba en cama todos estos días, me sorprendió ver la diligencia de Emily. No hacía falta que le diga nada. La flaca se puso la casa al hombro y empezó, mami, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que te cocine? ¿Qué querés que haga? Ta. Vos te das cuenta que aunque en la adolescencia tratan de pasarla bien, en el fondo lo que ellos ven en sus papás cala muy hondo en sus almas.
¿Puedo confiar en ellos? Totalmente. Lo demostraron acabadamente y con creces. ¿Por qué? Porque vienen viendo desde las generaciones, no solo a nosotros, sino a sus abuelos y a los hermanos de la iglesia, a los que le va bien en todo aquello que necesitamos y queremos que nos vaya bien. A veces no en todo esto, pero sí en todo lo demás. Hermanos, que esta lección de hoy nos motive, nos desafíe a vivir un liderazgo realmente fecundo y efectivo en nuestro hogar, para nuestra bendición, la bendición de nuestra descendencia y para la gloria de Dios. La iglesia se verá muy bendecida con esto, con nuevas generaciones de hijos, de hermanos bien comprometidos con el Señor por amor a Él. Amén.